Muy buenas noches, hora de Tijuana, igual para la Ciudad de México. Sean cordialmente bienvenidos a la plataforma del Centro Cultural Tijuana, quienes les damos la bienvenida a el quinto Festival de Danzón Tijuana, que en esta edición transmitimos tanto de manera presencial como en línea. Estamos con ustedes y continuando con las actividades de FEDATI 2021 por sus siglas. Tenemos una sesión realmente, además de interesante y profunda, pues nos llena de orgullo tener en esta sesión a dos personajes muy importantes. Y voy a permitirme mencionarlos. El primero es el maestro Aurelio Carmona, Premio Nacional de Difusión del Danzón por su obra Antología del Danzón Mexicano. Él es catedrático tanto de la Escuela Superior de Música como de la Facultad de Artes de la Benemérita Universidad Benito Juárez. Y por su lado, por otra parte, un gran especialista, Héctor Sosa. Él pertenece a una tercera generación de personajes importantes en nuestro país del bel canto. Han sido numerosas sus éxitos en Sudamérica, y él es considerado el primer contratenor mexicano, también catedrático de la Escuela Superior de Música, y quién mejor que nos adentre a este universo de la ópera. Por otro lado, la fusión de la ópera y el danzón pudiera parecer disímbola, pero aquí vamos a abordar el tema y vamos a ir acercándonos a estos dos universos con la finalidad tanto de que el público danzonero voltee un poco hacia el universo de la ópera, y así como el público de la ópera también vea que parte de la producción se ha utilizado como material temático para el danzón. Sean cordialmente bienvenidos, maestros Héctor, maestro Aurelio Carmona. Muchas gracias. Bueno, y comenzando, la ópera como tal en México está presente casi desde los inicios de la ópera misma, ¿no es así, Héctor? Así es, tenemos una gran tradición operística en la Ciudad de México y que además tuvo un auge tremendo en el Porfiriato. Venían compañías italianas, aquí teníamos las óperas calientitas, se estrenaban en Italia, se estrenaban en Milán, y a los pocos meses o al año en Ciudad de México estaban estrenando. Y por otro lado, también durante el Porfiriato se da una promoción a la música de salón muy importante, y en ellas va a llegar el danzón, maestro Aurelio. Sí, el danzón va a ser muy importante. El antecedente que se tiene, porque no todo es con fechas exactas, pero se supone que en 1882 llega un grupo de artistas que se hacen llamar los Bufos Habaneros. Los Bufos Habaneros es una compañía que ya trae dentro de su repertorio unos danzones que gustaron muchísimo en México, tanto así que se adopta, y en 1883 el compositor mexicano del famosísimo Vals sobre las olas, Juventino Rosas, hace su danzón que lo hace llamar Flores de Romana. Entonces la línea melódica, la línea del tiempo va así: 1879 se escribe el danzón, 1882 el danzón llega a México, 1883 se compone el primer danzón que se tiene registrado. Y hay otro dato muy interesante para irlo ligando a lo que es el canto. Entre 1918 y 1919 hay una grabación de un danzón que se llama Soy Feliz, que graba nada más y nada menos María Grieber. Entonces, ese dato nos da una noción de la importancia del canto. No voy a decir
del bel canto todavía, porque eso vendrá un poquito después, de la importancia que tenía este género, que ya a principios del siglo XX se empieza ya a tener grabaciones. También se hacen grabaciones en los famosos cilindros de Edison, ¿sí? A principios del siglo XX, y se tienen grabaciones, bueno, de danzones cubanos que eran los que iban a la vanguardia tanto en grabación como en producción de danzones, pero como dicen, cuando llega a México, el danzón va a tomar su nacionalización en este país. Entonces creo que es muy importante ese apunte que damos sobre María Grieber. Por otra parte, es importante destacar que el abuelo o la abuela del danzón es la habanera. Y en ese sentido, hay una gran riqueza y hay un antecedente muy importante en la ópera, por supuesto, abordada por Georges Bizet, sobre la famosa Carmen, Héctor. Hay una treintena inclusive de habaneras dentro de la música culta, contando zarzuela y ópera. Claro que la habanera más famosa es la de la Carmen de Georges Bizet, es la icónica, pero yo no olvidaría la habanera en forma de vocaliz que hace Maurice Ravel, y de ahí tenemos una larga lista, porque la habanera, como bien dices, abuela del danzón, pues tiene muchísimo que dar. Hoy en día la habanera sigue estando muy vigente. En Cádiz es la música local y sigue habiendo el concurso nacional de habaneras, y realmente también en el norte de España, en la parte de Santander, la canción, los himnos son habaneras. Entonces, como una de las primeras músicas globales, quizá, que aporta Cuba hacia el mundo, se va a ver reflejada ya en estos universos, y entonces nos va preparando un caldito de cultivo muy sabroso para lo que va a venir después. El propio creador del primer danzón, conocido formalmente como Las Alturas del Simpson, Miguel Failde, él empieza a arreglar música clásica. Y uno de sus primeros arreglos se sigue tocando hoy en día en los salones en la Ciudad de México, y es la Serenata de Schubert, y él fue el mismo Failde quien arregla, y después van a venir muchos compositores, entre ellos Antonio María Romeu, que van a empezar a arreglar óperas para el género. ¿Por qué creen que se dé ese fenómeno? Creo que es muy interesante porque, bueno, los instrumentistas es obvio que nunca han vivido de una sola actividad. Los músicos sinfónicos tenían evidentemente otros trabajos. Y lo que yo noto cuando escucho estas versiones operísticas convertidas en danzón es la creatividad del músico que venía a tocar en la orquesta, con la melodía pegajosa, cuando tenía que hacer la música que era propia de él, la música con la que quería relajarse, la música con la que quería disfrutar. Y tenemos grandes regalos, no se diga el Rigoletito, que escucharemos más adelante, porque yo quiero que tu grupo de danzoneros y los danzoneros de todo el país sepan de dónde viene el Rigoletito, que conozcan un poco del famoso cuarteto, y luego que escuchemos alguna otra versión que les tenemos por ahí de sorpresa, pero siento que el nacimiento de estos arreglos fabulosos gana en los dos sentidos. Es decir, la ópera se puede escuchar a través del danzón, y el danzón se enriquece con los temas de la ópera y se convierten además en temas súper bailables. Entonces, allá hay ganada por partida doble. Perfecto, maestro Aurelio. Sí, yo quiero apuntar y abundar un poco acerca de que los músicos al principio pues son músicos que llamamos líricos, o sea que no estudiaban, pero conforme van viendo la necesidad de prepararse, empiezan a ir a las escuelas, y eso va a dar por resultado que van a conocer la música de concierto, que es lo que se enseñaba en los conservatorios, ¿no? Tal es el caso de Tomás Ponce Reyes, ¿no? Que es toda
personalidad dentro del danzón y dentro de la música que hablaremos más adelante. Pero también lo que señala atinadamente Héctor es que el músico de concierto pues necesita ejercer otros trabajos, ¿no? Lo que llamamos comúnmente en la música el hueso para poder sobrevivir, ¿no? Más que recordemos que estas épocas primeras del danzón pues se van a desarrollar tanto en Cuba como en México en medio de guerras, ¿no? En medio es interesante cómo María Romeu nace cuando Cuba era española y muere cuando Cuba ya era cubana, ¿no? Entonces son los cambios que se van dando y que están atravesando dos guerras mundiales, ¿no? Recordemos que Juan de Dios de la Concha va a ser el danzón, el triunfo de los aliados, ¿no? Por ahí por 1945-46, ¿sí? Y se van dando otras temáticas también, pero sin duda lo que es la melodía de la ópera es indiscutiblemente una gran aportación del danzón que sigue vigente porque el danzón, como hemos visto en algunos compositores ya más modernos, como puede ser el maestro Alejandro Aguilar, él ha ido incursionando en compositores no clásicos, pero sí del ámbito popular que están presentes, ¿no? Como el grupo Queen, como el grupo de los Beatles, como Armando Manzanero, en fin, con todos esa actualidad que tenemos, él también va buscando, ¿no? El hacedor del danzón también lo va buscando. Creo que también es importante apuntar que en el ámbito de la transcripción de la ópera, ningún compositor sucumbió a tal tentación. En el ámbito de la guitarra clásica, todos los compositores escribieron variaciones de óperas. ¿Por qué? Porque sobre todo el siglo XIX, y ahorita le voy a pedir a Héctor que nos abunde, la ópera romántica se convierte en el paradigma a seguir tanto en sus diversas secciones, la parte cantabile, la parte del recitado, etcétera, coros, y uno de los referentes es de que casi todos los compositores escribieron variaciones o transcripciones sobre temas de ópera, sobre las áreas más famosas, y también las crónicas que nos señalan de la Scala de Milán es de que cuando se ponía una ópera verdiana, la gente salía cantándolas y había fiesta fuera de ellas y seguían cantando esos temas, ¿no, Héctor? Hay dos cosas que quisiera apuntar que me parecen muy interesantes. Stendhal, que era el cronista o biógrafo de Gioachino Rossini, menciona que de su ópera Tancredi, una de las melodías más famosas di Tanti Palpiti, el aria del héroe, llegó a ser tan famosa que había una multa para quien la silbara en la calle porque la gente estaba harta de estar oyendo Di Tanti Palpiti en la calle porque era tan pegajosa que la gente iba tan, 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 tan. La gente ya estaba harta y había una multa que un juez había impuesto para el que siguiera silbando Di Tanti Palpiti en la calle. Entonces, creo que el efecto con Verdi, que además de ser un hombre de teatro, era un gran melodista, es que inclusive Charles Liszt hizo paráfrasis de su música para piano. Es decir, tenemos versiones del Trovador, ¿cierto?, grandilocuentes, y de Rigoletto. Lo que me parece muy interesante es que Rigoletto tenga este atractivo no solamente para los danzoneros, sino para los grandes compositores como Franz Liszt, que él podía haber compuesto la cantidad de cosas que si nos imaginemos, N cantidad de obras, pero claro, su paráfrasis, bueno, es igual de grande que la ópera en sí misma, pero tenemos mucho material y, como digo, hay una riqueza en ambos sitios, en ambas partes. El danzón gana en la ópera y la ópera gana por el danzón. Perfecto. Bueno, y entonces, toda vez que siempre hay un referente por este paradigma que es
la manera de componer unas melodías que puedan darnos con mayor belleza y con mayor claridad el mensaje del drama, y entonces con esta parte que puede llegar a las masas, encontrará el danzón un material propicio y adecuado, y en la medida que los músicos se van perfeccionando, que van volteando a lo académico, sin duda entonces van a empezar a arreglar estas piezas, y vamos a tener muchos ejemplos de ellas. Maestro Aurelio. Sí, definitivamente, parafraseando a lo que dijo el maestro Héctor, resulta ser que Liszt en su época tocaba todo el repertorio que había, ¿sí? Entonces, cuando se le acaba el repertorio, empieza a voltear hacia la ópera y empieza a voltear hacia el drama musical de Wagner, y tiene hechas para piano pues prácticamente todas las oberturas de las óperas de Wagner, y hace arreglos y los toca en sus conciertos. Al igual toca la música de Beethoven. Tú nombrabas, por ejemplo, compositores como Mario Giuliani, que hace las famosas rossinianas, ¿sí? Que el músico también voltea hacia la ópera, porque es un género que va tomando muchísimo auge en todo el mundo. Recordemos que Beethoven no veía muy bien a Rossini porque era demasiado popular, le daba envidia para acabar pronto. Entonces, un día le van a encargar una ópera y él dice, no, yo me tardo como un año. Si quiere algo fácil, vaya con Rossini, que se le salen las melodías fáciles y rápido, ¿no? Entonces... Bueno, y el día que muere Beethoven es el estreno de la Urraca Ladra, me parece, y las crónicas salen diciendo que Rossini mató a Beethoven. Por un lado estaban con el luto de la muerte de Beethoven, pero en el teatro se iba a presentar la ópera. Beethoven tenía saturnismo, amigos. Beethoven tenía saturnismo, ya se nos iba a ir de todas maneras. Así que no culpemos a Rossini, por favor, en este tema. Sí, los periodistas hacen sus juegos, tienden a hacerlos, ¿no? Pero bueno, entonces, continuando con este tema, me gustaría, Héctor, que nos abundaras. En la ópera existen estructuralmente materiales que que después se van a reflejar en algunos de los danzones. No precisamente por alguna forma en específico, pero perdón si te interrumpí, Paco. No, a lo que me refiero es de que generalmente puede sucederse una obertura, ¿no? En términos generales, alguna estructura que pudiéramos pensar. Como de tal fijo, no. No hay, revisando, pues tenemos el coro de esclavos hebreos de Nabucco, obertura, ahí sí hay dos oberturas, bodas de, no, flauta mágica de Mozart, el barbero de Sevilla, pero curiosamente las otras no son oberturas. Sin embargo, tenemos el caso de la danza de las horas, que es otra excepción. Pero creo que aquí lo que es destacable es la creatividad del músico en estas tonadas pegajosas. Recordemos que Rigoletto tiene otra expresión en la famosa canción Juanita Banana, haciendo referencia a la famosísima aria de soprano Caro Nome, que bueno, pues es la manera popular de entender el género operístico. A mí me parece maravilloso, porque si me permiten contarles, yo vi exactamente lo contrario, de crecer en un mundo de ópera, desayunábamos sinfónicos, cenábamos conciertos y comíamos con óperas. Cuando yo descubro Nereidas, que fue el primer danzón que escuché en mi vida, ya entrado en los 20 años, mi sorpresa fue, ¿qué es ese mundo? ¿Por qué me lo estaba yo perdiendo? Y cuando descubrí el Rigoletito, bueno, pues no cabía yo de la felicidad. Dije, ¿a quién se le ocurrió esta maravilla?
no solo por los temas, no solo por el arreglo, no solo por el uso de los instrumentos que mencionaré más adelante, pero quiero decirte, no hay una forma específica que se haya tomado de la ópera para convertirla en, porque tendríamos más casos de la obertura como La Fuerza del Destino, que es de las oberturas favoritas del público, y lamentablemente nadie la ha convertido en danzón. Pues ahí hay un tema para el que se, como dicen los políticos, para que echen ese trompo a la uña, ¿no? ¿Verdad? Sembrar la duda, eso sería maravilloso. Está también el caso del Barbero de Sevilla, de la obertura, Claro. que arregló Creo que es más bien una cuestión rítmica, el tataratiram, tatararara, como el tiram, taram, taram, taram. Están buscando una cuestión rítmica que les permita adoptarla al paso del baile, evidentemente. Así es. Pues entonces ya entrados en materia, no sé por dónde quieras comenzar, Aurelio, ya de los danzones que han utilizado Sobre el los material danzones, musical. pues ahora sí que el que gusten, todos son buenos. Podríamos empezar pues por un clásico que se escucha en México, que se compuso en México, aunque no fue de un mexicano. Me gustaría empezar con Rigoletito. Perfecto. ¿Y nos tienes algo que habías pensado para Rigoletto, Héctor, antes de Sí, escuchar? Justamente es un video que vamos a disfrutar con Acerina y su danzonera. Creo que el video más viejo que hay con respecto a la ejecución de este danzón. Está en blanco y negro. Yo calculo de los años 56, aunque el video dice años 60, yo creo que está postproducido, pero realmente es un gozo. Siento que vamos a encontrar muchas cosas ahí. La esencia del danzón, el tema de la soprano tocado por el clarinete, pero el del tenor sabiamente en la trompeta. Y quiero reflexionar un poco por qué en la trompeta. Porque en la ópera Don Pasquale de Gaetano Donizetti hay un gran solo de trompeta en el área del tenor Povero Ernesto. Entonces siento que quien hizo esto, pues lo hizo con conocimiento de causa. Estábamos relacionando tesituras con instrumentos y la conjugación pues es maravillosa. Así que los invito a que veamos ese video. Y que también noten, si me permiten apuntarlo rápidamente, a Hortensia Palacio en el piano y a uno de los más famosos trompetistas del género en el danzón, que es Rangel Matilde. Prácticamente el sonido de Acerina se debe a la trompeta de él, podemos así afirmarlo. Así es de que sin más, pues corre el video. Bueno, pues ya tuvieron el gusto de escuchar esta edición
tuvimos que meterle un poquito mano al audio porque el audio original no cumple con cierto rango, pero bueno, creo que se hizo un trabajo notable en este sentido. ¿Qué te pareció, Aurelio? Maravilloso. Quería apuntar sobre Tomás Ponce Reyes. Es un músico muy importante para el danzón y sobre todo el danzón en México. Él prácticamente se desarrolla toda su carrera en México. Viene muy joven y se mete a estudiar al Conservatorio Nacional de Música. Y va a estudiar con dos grandes maestros. Uno se llama Julián Carrillo y el otro Gustavo E. Campa. Esto lo hago para ver de dónde vino su gusto por la ópera, porque va a hacer varias cosas dentro del danzón y la ópera, o el danzón y la zarzuela. Recordemos que él hace el danzón dedicado a Pepita Envil, que era la reina de la zarzuela en México, y otro a María Conesa, ¿no? Quiere decir que tenía mucho contacto, de alguna manera. Pero estudiar con Gustavo E. Campa, que fue director del conservatorio varios años, en lo que él llega a estudiar y siendo él su maestro de piano, hace Gustavo E. Campa un texto sobre Verdi que en su viaje a Europa lo va a conocer y es muy bien acogido. Les gusta mucho. Él viene con su manuscrito, seguramente lo compartió con Tomás Ponce Reyes, que era su alumno, y ahí él se vuelca para escoger, como decía Héctor, lo más sencillo es trabajar con la obertura, porque es lo primero que se oye, pero sin embargo Tomás Ponce Reyes no trabaja sobre la obertura, sino trabaja sobre un cuarteto. Y esto me refiero porque Héctor atinadamente dice que el carácter de cada instrumento tiene que ver con el personaje. Eso, como dice él, y lo vuelvo yo a afirmar, no lo puede hacer una gente que no haya estudiado, ¿sí? O sea, sabe tesitura, sabe momentos, sabe todo, porque él es un alumno de música, aparte que él ya venía formado, pero venía muy joven, se mete al conservatorio, como ya había dicho anteriormente, y él no nada más nos va a regalar esto, sino más danzones de diferente índole, ¿no? Porque recordemos que cualquier acontecimiento en aquella época, cualquier acontecimiento nacional, se volvía danzón, ¿sí? Que había un campeón mundial, le hacían su danzón. Que se ganaba en las Olimpiadas, que un caballo ganó el concurso ecuestres, le hacían su danzón, ¿no? Entonces, pues sí, él va a tener una vena de composición muy formada con Julián Carrillo. Estamos hablando del inventor del sonido 13, dentro de otras cuestiones, de la música microtonal. Y por otro, Gustavo Campa, pues uno de los mejores directores que se va a Europa a estudiar los planes de estudio de 1935, 25-35, que es donde él va a estar dirigiendo el conservatorio. Y regresando ahora a la escena de la ópera, Héctor nos ha preparado algo sensacional ya escuchamos, le dimos pie primero a Serina, pero tenemos un fragmento realmente hermoso. ¿Nos cuentas, Héctor? Tenemos un fragmento, porque no vamos a oír todo el cuarteto de Rigoletto, sino una parte justamente donde quedan los temas que ya identificamos en el Rigoletito con Acerina y su danzonera. Es un video del cuarteto cantado en una versión para la radio televisión italiana, y vamos a escuchar a Plácido Domingo en su nueva faceta de barítono cantando el rol principal. Giulia Novikova hace Gilda, Vittorio Grigolo canta la parte del duque y Nino Surgulazze hace la mezzo. Dirige el gran Zubin Mehta con la Orquesta Sinfónica de la RAI. ¿Y qué es lo que está sucediendo para los que no conocen? Aquí ¿Qué pasa ahí? Es el momento opuesto de lo que oímos en el danzón, porque a mí el danzón me mueve unas fibras de alegría. No hay manera de estar de malas con un danzón.
No hay forma de Qué estar bonito. enojado cuando se escucha un danzón o se baila un danzón. Sin embargo, en el cuarteto hay un drama. Hilda, que es la hija de Rigoletto, que aquí está hace domingo, está enamorada del duque, pero que es un hombre muy mal vivido, que le gustan las mujeres en exceso y que tiene una vida por demás tremenda y que ha llegado a un sitio de mala muerte y está coqueteando con la hermana de un asesino a sueldo. Entonces, esta escena tiene dos partes que se contraponen, la parte tristísima del padre diciéndole a la hija, mira, no te conviene, mira, te dije que era un hombre pésimo, la niña pues llorando y el duque coqueteándole a ver si logra sacar algo con la otra muchacha, ¿no? Obviamente pues va a haber dinero por medio, pero es muy interesante Pues y esa es esa una gran escena canción. la vamos a disfrutar a continuación. Espero que les guste a nuestro público. La figlia Sin duda, un momento valiosísimo y muy interesante para ambos mundos, ¿no? Para la música, esa grabación y en la fase de barítono de Plácido, pues sensacional, ¿no? Una parte muy dramática y tenemos aquí el regalo de los subtítulos para que todos puedan disfrutar de lo que sucede en nuestro idioma, en español, y nos adentremos un poquito al mundo de la ópera y veamos cómo de este drama tan tremendo nació algo tan brillante y tan jacarandoso. Y pues como han estado mencionando, la creatividad, el conocimiento, la academia, pues es lo que permite y eso dimensiona el danzón quizá en un escalón más, ¿no te parece, Aurelio? Sí, definitivamente los compositores de música popular, llamémosle así, voltean hacia la necesidad de prepararse, ¿no? Igual sucede con los cantantes, o sea, recordemos que tuvimos grandes cantantes de música popular con estudios musicales, ¿no? Pedro Vargas, puedo mencionar, Jorge Negrete, y varios más que era necesario prepararse. Y entonces cuando se voltea la academia por parte de los hacedores de danzón, que compiten de alguna manera por hacer un danzón más original y con más elementos musicales, ¿no? Empieza a ser un reto, hacer un danzón que tenga más academia. Es el caso de María Romeu, que es uno de los primeros que empiezan a meter los solos en lo que es un danzón, ¿no? Tanto así que le llamaban el mago de las teclas, si no mal recuerdo, Así es. porque era excepcional y entonces él empieza con esa moda. Después todos los compositores lo van a retomar y van a tener sus partes de improvisación. Nombraba Héctor el danzón de Nereidas y efectivamente el danzón Nereidas tiene una parte en el montuno de improvisación donde a veces entra uno, dos, tres o cuatro músicos, ¿no? Que tiene esa versatilidad, ¿no? Que puede haber partes de improvisación. ¿De dónde toman eso? Pues de los elementos del jazz. Entonces ya automáticamente hay una fusión. Además de la orquesta, que también proviene, creo yo, de los ensambles jazzísticos de Big Bang, ¿no? Que la van a traer unos hermanos que se llaman de la Concha, donde Juan de Dios de la Concha es uno de los directores de ese tipo de agrupaciones que tocaban jazz y después tocaron danzón. Y todos los grandes maestros que estuvieron en la Ciudad de México, tanto instrumentistas como cantantes, también se dieron tiempo para visitar los salones de baile. Hay muchas crónicas que hasta hoy en día los más importantes han pisado los salones porque ha tenido una magia, un encanto. ¿Tú recuerdas haber estado en algún salón de baile, Héctor? Lamentablemente no, pero bueno, oí del Salón México y es el gran referente era el templo del danzón y del baile en México, donde se codeaban todas las clases sociales,
donde no importaba cuánto traías en la bolsa ni cómo habías llegado, el chiste era disfrutar y bailar un buen danzón. Pues en su estancia de Stokowski en México, fue al Salón México y hay una crónica muy hermosa donde se sorprendió de ver a Serina, ¿no, Aurelio? Sí, es que decía que él no daba crédito, que cómo ese señor se sabía tantos danzones de memoria y sin partitura, decía, es que no usa partitura, ese señor está loco. Deberían de verlo, pero no nada más él, sino Aaron Copland también va a estar en el Salón México. Tanto le impacta que hace una composición que a lo mejor ni es danzón ni tiene que ver nada con el Salón México, pero se ve que lo dejó impactado. Otro que lo dejó impactado sin duda va a ser Igor Stravinsky. Cuando llega y oye a Pérez Prado y dice, presenten a ese señor, qué arreglos hacen, ¿no? Y que dicen, maestro Damaso, le presentamos aquí al señor Igor Stravinsky. Ah, sí, un tipo que tiene ritmo, pero le falta, pero puede venir a aprender conmigo, no hay problema. Entonces, sí, recordemos que Igor Stravinsky va a hacer un concierto que le dedicó a Charlie Parker. Después lo borró, ¿no? Pero se lo dedicó a Charlie Parker porque lo impactó la improvisación que hacía Charlie Parker. El concierto se llama Ebony. Y cuando lo empezó a estudiar Charlie Parker, ya no lo quiso tocar. Eso está muy sencillo y no dice nada. Y le despreció el concierto, ¿no? Porque él era improvisador y eso no lo tomó en cuenta Stravinsky, por ejemplo. Y así, perdón, y así muchos músicos en todas las épocas pues los llevaban. La última es que llevan a Duramiel, al director venezolano, lo lleva al Salón Los Ángeles, Arturo Márquez, ¿no? A echarse ahí un baile popular, ¿no? Es parte como dicen, de respirar pueblo un ratito. Así es. Quería tocar un pequeño tema, si me permiten. El danzón cubano hasta más o menos 1920-25 se solía tocar improvisando la repetición del estribillo, haciendo un solo improvisado. Y bueno, en la ópera, sobre todo en la ópera barroca, le voy a preguntar a Héctor el uso de las partes improvisadas. Y eso lo menciono porque alguna vez siendo estudiante me comentaste que tenías una duda si ibas a hacer tal cadencia u otra cadencia y estabas construyéndola. Aquí el chiste es que no se trata de improvisar, lamentablemente, porque creo que si tuviéramos que improvisar tendríamos otro tipo de preparación. Sin embargo, al estructurar una cadencia, que es el momento de lucimiento vocal, que es el momento de gran reposo para que el solista demuestre facultades, habilidades y técnica, entre otras cosas, pues tú eliges y la armas según tu musicalidad, tus capacidades, tu buen gusto, tu conocimiento del estilo, como tiene que ver con la música barroca, pero lamentablemente no improvisamos. Bueno, la otra que sí he hecho en algún momento es mezclar un par de cadencias que ya sabía, y recuerdo haber puesto nervioso a algún director o pianista que decía, es que no sé qué vas a hacer tú tranquilo, en el trino nos vemos. Cuando yo hago trino, tú nomás bajas tu batuta para preparar a la orquesta y le caes, manito. Ok. Bueno, han de saber los que no conocen al maestro Héctor que él es un estupendo director y uno de los mejores acompañantes de piano para el bel canto, dicho por las personas, los profesionales que han tenido también el gusto de que él los asista. Y todo esto lo menciono porque a la hora de que vamos a escuchar los danzones los solos, perdón, en el danzón que tiene como referente la ópera, como acaban de mencionar, realmente hacen un esfuerzo aún mayor por tratar de seguir la misma línea cantable. ¿Qué piensas de eso, Aurelio? Sí, es muy importante recordar que el bel canto va a atravesar por las mismas líneas que atravesaron los instrumentistas.
y esta línea se refiere a los pasajes de improvisación, ¿no? Hay algunas crónicas que cuando se improvisaba ciertas cadencias, exageraron en los que eran los adornos del solo y de las fermatas, hasta que tuvieron que reducirlo. Eso le pasó también a Beethoven con sus conciertos. En sus conciertos, pues estaba marcada la cadencia, y la cadencia decía que deberían de improvisar, ¿sí? Entonces él se molesta porque dice que los pianistas que tocaban sus conciertos pues no sabían nada de música, no sabían improvisar. Entonces el primero que mete las cadencias obligatorias, pone creo que 3 cadencias para cada uno de sus conciertos, y cualquiera que gustes, o sea, la improvisación ya no fue improvisada, para acabar pronto, ¿no? Y Pero en el eso no lo canto, sabe el público. sí, sí, sí. Y en el canto creo que sucedió lo mismo, ¿no, Héctor? Que también Así se es, tuvo pues que es que estar midiendo, porque si no, pues se seguían. Más que hay una rivalidad arriba del escenario de ver quién improvisa mejor o más tiempo, o no sé, y creo que a eso llevó a los compositores a que se midieran un poco. No sé qué nos puedas aportar ahí. entre ellos Gioachino Rossini, que cuando escuchó el aria, una voce poco fa del Barbero de Sevilla, volteó desconcertado y preguntó qué obra era, y resultó que era su obra. Estaba tan recargada, tan ornamentada, tan distinta, que ni siquiera él la reconoció. Entonces, por eso dijo, yo voy a escribir mis ornamentos y voy a escribir lo que deseo que canten los cantantes. Igual fue con la música barroca. Hay otra anécdota, creo que es de Benedetto Marcello, en la que dice que las cadencias de los grandes divos castrados de la época eran tan exageradamente largas que inclusive el clavecinista podía tomar rapé en ese instante, y deleitarse un buen rato, porque aquel sí iba a estar mucho tiempo haciendo gorgoritos. Muy bien. Bueno, hay también en este sentido, los compositores o arreglistas de danzón también han volteado a ver un poco hacia la zarzuela y han arreglado. Pero aquí el tema, para seguir abundando, por ejemplo, hay uno que es sobre la meditación de Thais, la Gioconda. ¿Alguno que a ti te llame la atención, Héctor? Pues creo que podríamos poner justamente la danza de las horas de la Gioconda de Ponchielli, que es otro dramononononón, donde se muere hasta el apuntador y el tramoyista. Y bueno, pues tenemos aquí una cosa súper festiva, porque la danza de las horas está pensada primero en el formato de la gran ópera a la francesa, que incluía un ballet. Entonces es un momento de baile de mucha pompa, y sirve para romper el momento de tensión dramática. Sirve o está pensado para relajar, pero es evidente que en el danzón está pensado para disfrutar. Muy bien, pues entonces sin más vamos a oír esta versión primero en tal como es en la ópera, y lo vamos comentando. Muy bien, bueno, pues espero que hayan disfrutado ese. Y ahora viene la otra parte, la manera en cómo el compositor de danzón hace una adaptación de ello. Así es, aquí me gusta mucho poder comparar el uso de las introducciones en los distintos danzones que tienen temas operísticos. Y tengo que confesarles que de los que más me gusta es el Rigoletito. En la danza de las horas me faltan algunos elementos que pudieran enriquecerlo tanto. Otra de las introducciones que es muy bonita es la del Barbero de Sevilla, y no se diga la serenata de Schubert, que el tema, bueno, es por demás hermosísimo, pero sería buena idea comparar y regalarle al público que nos hace favor de acompañarnos esta tarde-noche, que nos escucha y nos regala un momento de su atención,
la danza de las horas con alguna orquesta sinfónica. Muy bien, pues la presentamos a continuación. Ok. Vamos a poner un fragmento, Un nada más, fragmento. de la danza de las horas, de la ópera La Gioconda de Ponchielli, con la Orquesta Sinfónica de Londres. Muy bien, pues extraordinaria la ejecución. Y entonces hay un tema que es muy nacional. No conozco otros lugares que suelan ponerle diminutivos a todas las cosas. Siempre es una parte como afectiva, cariñosa, y me encanta que Rigoletto se convierta en Rigoletito y la Gioconda en la Giocondita, y en esta tradición del diminutivo que a veces los extranjeros les extraña mucho también escucharlo, pero escuchemos la Giocondita también, un fragmento, si nos permite, para el deleite del público danzonero. Escuchemos un pequeño fragmento de la Giocondita, me parece ser que es con la Orquesta Aragona. Muy bien. ¿Qué te parece, maestro Aurelio? Pues mira, acá entro en una cierta duda porque hay una controversia sobre el autor. Hay unos que se lo dan a Jacobo Rubalcaba, ¿sí?, y otros que se lo dan a un violinista de la orquesta de Belisario López, cubano también. El compositor se llama Juan Quevedo. Hay esa controversia que se da, y quiero aquí apuntar que en el danzón se escucha el danzón, pero el compositor queda en el olvido, ¿no? Es muy importante, cosa que no sucede en la ópera. O sea, dicen fulano de tal, Verdi y esto, pero en este tipo de música del danzón hay muchos compositores que no se sabe nada de ellos porque se borran o que se reatribuyen la misma obra, ¿no? Este es el caso. No sabría yo decirte cuál es el autor de la Gioconda. Ahora, también quiero apuntar, ahora de que hablabas que el mexicano usa mucho los diminutivos, no viene ahora, si viene ahoritita, no se come un taco, sino se come un taquito, y Un momentito. y nos queda un momentito. Y entonces el doble sentido es otro de los juegos que hay mucho en el mexicano. Y hablando de Rigoletto, se le pone en México a esta parte Rigoletito, a este danzón, pero la contra del doble sentido mexicano la va a hacer don Alejandro Cardona, que hace el danzón Regordetito. Regordetito. Ese no lo conocía, maestro. Muy bien, pues por otro lado, el danzón ha podido retroalimentar a una muy pequeña parte, sobre todo a dos compositores. Uno es José Miguel Delgado, y nos hace una ópera apoidea. Y otra, aunque hablando con el maestro Enrique González Medina, me dice que él no está inspirado tanto en el danzón, pero sí en una escena de su ópera Serafina y Arcángela, basada en Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. Tiene una escena que es el Casino del Danzón. Y estas dos obras importantes para ambos mundos, porque retoman algunos elementos o la evocación de algunos de ellos. No sé si nos quieras comentar algo, Héctor. Pues primero tenemos la ópera en el danzón y después el danzón en la ópera. Se trata de dos
compositores actuales, compositores contemporáneos mexicanos, que tienen el recurso y lo llevan a sus obras por así convenir a esta circunstancia. Creo que es un gran acierto. Me hubiera gustado pensar si la gran compositora y pianista Alicia Urreta hubiera compuesto algo sobre danzón, porque dejó una salsópera inacabada, que es con texto de Salvador Novo, y ella así la tituló Salsópera. Pues hubiéramos podido tener algo sobre danzón, pero bueno, el destino no lo permitió y no pudimos tener más, pero creo que hay que incentivar a los compositores para que se acuerden de estos géneros dancísticos tan llamativos, tan atractivos y que resultan tan brillantes para el género operístico también. Pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos con las actividades del quinto Festival de Danzón Tijuana, que acabamos de presentar una sesión sobre el timbal barroco en el danzón. Ahora estamos con esta mesa de diálogo con estas dos grandes personalidades sobre la ópera en el danzón, y bueno, vamos a tener también más actividades como una exposición fotográfica y familia, danzón entre objeto y sujeto, y así como la muestra, la cuarta muestra nacional de parejas de danzón, en esta ocasión con parejas con trayectoria, y el cierre que vamos a tener el próximo 27 de noviembre aquí en el Teatro del Secut, en el vestíbulo del Cubo, en el cual vamos a presentar la premier de la danzonera Fedati. Después de 10 años de trabajar intensamente, ahora vamos a poder tener, de 11 años, perdón, de trabajo intenso, vamos a poder presentar para el público del noroeste por primera vez ya una danzonera local. Así es de que para el público que nos está escuchando, no se pierdan estos eventos que, bueno, por razones de pandemia se han planteado de esta manera, de manera virtual, y a otras presenciales con un cupo limitado. Bueno, llegamos a las conclusiones. Lástima que el tiempo siempre apremia, pero yo les confieso que me la he pasado muy deleitado escuchando a estos dos personajes de ambos mundos, del danzón, de la ópera del danzón. Aurelio, tus palabras conclusivas. Creo que dejamos mucho en el tintero porque el tema da para muchísimo. Sin embargo, vuelvo a una de mis propuestas, que no hay ni música buena ni popular ni no popular, nada más hay la música bien hecha o mal hecha. Y creo que los danzones que han trascendido su época es porque son bien hechos. Ojalá que venga este resurgimiento del danzón que se está dando, aprovechando pues los espacios como los que tú estás proporcionando y algunas otras asociaciones que ayudan en mi caso a que la investigación sea fructífera para poder aportar sobre muchas obras que están en baúles encerradas, y si no las sacamos, si no se oye, pues la música se muere. La música que no se oye se va a morir. Muchísimas gracias, Aurelio Carmona. Querido Héctor. Pues no me queda más que agradecer la dicha y el honor de haber compartido con ustedes, maestro Aurelio, maestro Paco. Felicitarlos por esta labor, a Lorena y a ti. Son danzoneros de corazón, y decir que viva el danzón. Que viva el danzón. A nombre del Centro Cultural Tijuana agradecemos esta sesión, la ópera en el danzón, como parte del quinto Festival de Danzón Tijuana. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Buenas noches. Gobierno de México.